Ya llegaron. Bienvenidos nuevamente, alumnas y alumnos de Educación Secundaria, a este espacio Aprende en Casa 2. Soy la profesora Laura Nicteja Argáez Mancilla y me da mucho gusto estar con ustedes para compartir otro tema de interés dirigido a las y los jóvenes que cursan la asignatura Formación Cívica y Ética en tercer grado. Quédese en casa. Sigamos tomando las medidas de prevención para cuidar la salud. Empecemos. En esta sesión reconocerán que desde la perspectiva internacional y nacional, el valor de la igualdad de las personas en dignidad y derechos incluye el respeto y valoración de la diversidad cultural en sociedades democráticas. El derecho a la igualdad se expresa cuando hablamos con otras personas, cuando tratamos de lograr lo que queremos y anhelamos, o al comportarnos en sociedad, en diferentes contextos o espacios donde nos desarrollamos y participamos. Les invito a que tengan a la mano su cuaderno de notas, bolígrafo, hojas de color, algunas revistas, tijeras, pegamento y regla. Si no cuentan con alguno de estos materiales, no se preocupen. Pueden concluir las actividades al término de nuestra sesión. Lo importante es que hagan uso de los recursos que tengan en casa, a su alcance. Si tienen discapacidad visual, dispongan sus hojas Leyer, punzón y regleta. Para iniciar, es importante reconocer la igualdad como principio y derecho fundamental, que favorece la dignidad de las personas y la posibilidad de gozar todos nuestros derechos. Para ello, es importante recordar cómo se define la igualdad. La igualdad significa que todas las personas tienen el mismo derecho humano. Es un valor que reconoce la diversidad humana y no debe entenderse como la semejanza de capacidades, méritos o cualidades físicas, emocionales y sociales de los seres humanos. Se reconoce también que la igualdad es un principio que favorece la dignidad de las personas, fortalece las relaciones sociales justas, permite satisfacer las principales necesidades básicas, como salud, educación, empleo, identidad y las libertades fundamentales de todos los seres humanos. El derecho a la igualdad ha tenido presencia internacional a partir de todos los antecedentes de los derechos humanos en el mundo. La igualdad, la libertad y la fraternidad fueron los principios que orientaron la Revolución Francesa en 1789. A partir de estas ideas, la igualdad entre las personas se ha promovido en el mundo durante todos estos años. En el fomento y defensa del derecho a la igualdad, la comunidad internacional ha promovido la firma de diferentes tratados y pactos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros. En todos ellos está presente el derecho a la igualdad. Sin embargo, igual que en el transcurrir de la historia se han defendido otros derechos, también han existido personas que dedicaron su vida a participar en la defensa de la igualdad, la equidad y la justicia social en el contexto nacional e internacional. Veamos y escuchemos el siguiente video para conocer sobre estos personajes y su participación en la defensa de la igualdad. ¿Qué importancia tiene la igualdad, la equidad y la justicia en una sociedad? ¿Por qué esforzarse por alcanzarlas? Rigoberta Menchú es una activista guatemalteca que lucha por los derechos de los indígenas. Su infancia y juventud fueron marcadas por la pobreza, la discriminación racial y la violenta represión para contener las aspiraciones de justicia social por parte de los campesinos.
Uno de sus hermanos fue víctima de los terratenientes que arrebataban las tierras a los indígenas y su madre fue secuestrada, torturada y asesinada por grupos paramilitares. Así, inició una campaña pacífica de denuncia contra el régimen guatemalteco y la violación a los derechos humanos. Su lucha fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz en 1992. Kofi Annan fue secretario general de la Organización de las Naciones Unidas de 1997 a 2006. Nació en Ghana y desempeñó varios puestos dentro de la ONU, como subsecretario general de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, general adjunto, general y el primer africano en ocupar este. Trabajó incansablemente por afianzar la responsabilidad de este organismo en favor de la paz y la seguridad, por reforzar las obligaciones con respecto a la política de defensa de los derechos humanos y por la lucha contra enfermedades como el SIDA. En el 2001 le fue concedido el Premio Nobel de la Paz. Ellen Johnson Sirleaf fue la primera mujer presidenta de Liberia y de toda África. Tawakkul Karman es una periodista política y activista yemení, fundadora del grupo Mujeres Sin Cadenas. Ha sido llamada la Mujer de Hierro y la Madre de la Revolución por los yemeníes. Estas tres mujeres han encabezado una lucha no violenta a favor de la seguridad y el derecho de las mujeres a participar plenamente en la construcción de la paz. Según el Comité del Premio Nobel, no se puede alcanzar la democracia y una paz perdurable, a menos que las mujeres obtengan las mismas oportunidades que los hombres a la hora de influir en el desarrollo dentro de todos los niveles de la sociedad. Su lucha fue reconocida en el 2011 al otorgarle el Premio Nobel de la Paz. Gilberto Rincón Gallardo trabajó en favor de la igualdad de las personas. Fue fundador del Consejo para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, y promotor de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. El abogado Rincón Gallardo fue candidato a la presidencia de México por el Partido Democracia Social en el año 2000. En ese entonces, polemizó por sus posturas reformistas y por denunciar la discriminación que se vive en el país. Impulsó propuestas como la despenalización del aborto, apoyó la igualdad de género y los derechos de las minorías, y luchó contra la discriminación. En 2017, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la creación de la Medalla de Honor Gilberto Rincón Gallardo para reconocer a los ciudadanos defensores de los derechos humanos de las personas con discapacidad. ¿Qué opinan acerca de la información que les acabo de compartir? Es interesante, ¿verdad? En el video se habla de personas que han luchado por la igualdad y la justicia en diferentes espacios de la sociedad, aunque seguramente notaron que esta lucha está relacionada con otros derechos, como el de una vida libre de violencia, la no discriminación o la salud. Las personas que se reconocen activistas: Rigoberta Menchú, 1959, Kofi Annan, 1938, Ellen Johnson Sirleaf, 1938, Leymah Gbowee, 1972, Tawakkul Karman, 1979, Gilberto Rincón Gallardo, 1939, son mujeres y hombres que dedicaron su vida a defender el derecho a la igualdad, participando en actividades como conferencias, marchas pacíficas, programas de ayuda, siempre encaminados a proteger y apoyar a personas en situación de vulnerabilidad, es decir, que se encuentran en situaciones que les impiden el ejercicio de derechos. Registra en tu cuaderno las siguientes preguntas. Más adelante, pueden compartirlas con sus compañeras, compañeros, profesores o algún familiar. ¿Conocen a personas en su comunidad que participen en acciones para construir una sociedad igualitaria? ¿Qué tipo de acciones realizan?
¿Les gustaría participar en alguna actividad que contribuyera a favorecer la igualdad entre las personas de su escuela o comunidad? Las sociedades que respetan y trabajan para generar condiciones de igualdad en todos sus ámbitos, como el estudio, trabajo, recreación, relaciones afectivas y expresión, fortalecen el desarrollo de las personas y la satisfacción de sus necesidades indispensables, así como el acceso a bienes y servicios. Estas condiciones favorecen el desarrollo humano. En 1990, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo señaló que, para alcanzar el desarrollo humano, este debe ser centrado en el bienestar de las personas, es decir, requieren disfrutar de una vida saludable, tener acceso a conocimientos individuales y socialmente valiosos, alcanzar un nivel de vida digno y poder participar activamente en la vida comunitaria. El desarrollo tiene que ver con muchos aspectos de la vida, no solo el económico. Por lo tanto, es necesario propiciar condiciones de equidad, trabajar para construir sociedades más justas y oportunidades para todas y todos, respetando la diversidad, la multiculturalidad y la pluralidad, fortaleciendo una cultura de respeto y de inclusión. Reflexionemos. ¿Cuáles son los instrumentos jurídicos que promueven la igualdad? En nuestro país se reconoce el derecho a la igualdad en la Constitución Política de... Además, se han creado instituciones con esta finalidad. Asimismo, los convenios internacionales en materia de la protección y defensa de los derechos humanos y ratificados por México, el Marco Nacional de Derechos Humanos y ratificados por México, el Marco Nacional y Nacional. La igualdad jurídica y política es un valor que busca reducir la existencia de diferencias e incluso desigualdades de tipo económico, social, cultural o físico. La igualdad jurídica se refiere al reconocimiento de los derechos humanos en la aplicación de las leyes a todas y todos los individuos. Es decir, nadie puede ser discriminado. Todas y todos debemos ser tratados con igualdad, independientemente de sus rasgos físicos, nacionalidad, religión, sexo, y en la aplicación de la ley, quienes cometen un delito recibirán el mismo castigo sin privilegios o distinción. Nadie por encima de la ley. Cuando hablamos de igualdad, no queremos decir que todas las personas sean iguales entre sí y se parezcan en sus rasgos o características, en pensamientos o que actúen de la misma forma. Todas y todos por igual debemos gozar de los mismos derechos y participar de las mismas oportunidades para alcanzar un mejor desarrollo en todas las sociedades, respetando la diversidad. Realicemos una actividad para recuperar lo que hemos visto hasta el momento. Manos a la obra. Realicen la lectura de las situaciones que se presentan en la siguiente tabla. Escriban si se trata de una condición de igualdad o desigualdad. Identifiquen a quién o a quiénes afecta esta condición. Por ejemplo, personas con discapacidad, niñas y niños, mujeres, pueblos indígenas, entre otros. Un grupo de jóvenes rarámuris trabaja en una fábrica textil en Ciudad Juárez, Chihuahua, y perciben por la actividad que realizan durante 8 horas la mitad del salario que les pagan a otros trabajadores por realizar la misma actividad, con los mismos resultados. El argumento es que carecen de habilidad debido al corto tiempo que tienen laborando. 2 jóvenes arquitectas presentan un proyecto para el diseño y construcción de una plaza comercial. Sin embargo, el proyecto es otorgado a un grupo de arquitectos argumentando que, por su juventud,
Ellas carecen de experiencia y por ser mujeres tendrían dificultad para supervisar la obra y dirigir a los trabajadores durante la construcción. Un joven con discapacidad motriz participa en una competencia paralímpica nacional de velocidad. Él y otros participantes logran obtener el primer lugar de su categoría y son reconocidos públicamente en el evento que se transmite por televisión. Integren la tabla a su cuaderno de actividades y compártanla con sus compañeros y compañeras. Pueden enviarla a su profesora o profesor para recibir retroalimentación. Como se dieron cuenta, se trata de situaciones cotidianas en las que el derecho a la igualdad se puede ver afectado. El entorno debe cambiar. Debemos entender que todos los seres humanos tenemos capacidades, habilidades y aptitudes para desarrollarnos y desempeñarnos donde queramos, y que en las diferencias está la riqueza cultural. Al compartir formas de vida, experiencias, tradiciones, costumbres e historias de vida. En ese sentido, se han realizado diferentes esfuerzos para favorecer el derecho a la igualdad. Por ejemplo, el 13 de septiembre de 2007, la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Esta declaración fue producto de más de 2 décadas de trabajo. Aunque no todos los países las han adoptado, se trata de un avance importante en materia de derechos de los pueblos indígenas. Esta declaración aborda temas como los derechos colectivos y culturales, el derecho a la identidad, la salud y la educación, y el empleo. Otros ejemplos de estos esfuerzos por parte de organismos internacionales es la creación de ONU Mujeres. Para ello, se fusionaron 4 instituciones internacionales en 2010. El Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, UNIFEM, la División para el Adelanto de la Mujer, DAW por sus siglas en inglés, la Oficina del Asesor Especial en Cuestiones de Género y el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer. Tener conocimiento de estas instancias y sus esfuerzos por la promoción y ejercicio de los derechos de las personas es importante. Al tratarse de un sistema internacional, tiene influencia en los países que forman parte de dichas instituciones o que suscriben los tratados y convenios internacionales. El principio de igualdad en nuestra Constitución reconoce y respeta que somos diferentes y tenemos derechos a esas diferencias. Tal condición es reconocida por el artículo 4. Esta igualdad en derechos y obligaciones es jurídica y política. Los derechos humanos se deben aplicar y reconocer sin importar la apariencia, procedencia o preferencia. Todas y todos somos iguales ante la ley y por tanto tenemos los mismos derechos y obligaciones. A continuación, registren nuevamente en su cuaderno las siguientes preguntas y compartan respuestas con sus docentes o familiares. ¿Por qué es importante que en las sociedades del mundo se respete la igualdad? ¿Qué pueden hacer las y los jóvenes para contribuir a que exista mayor igualdad en las sociedades? Los esfuerzos por promover la igualdad entre las personas a nivel internacional se dan en el conocimiento de que en las sociedades hay desigualdades y que éstas ofrecen obstáculos para que todas y todos puedan desarrollarse con las mismas oportunidades. Todas y todos debemos tener la posibilidad de ser tratados con igualdad. Esta conciencia, razón y voluntad posibilita el reconocimiento de la dignidad y la libertad de las personas y favorece una relación fraternal entre los pueblos, al mismo tiempo que reconoce una igualdad jurídica que determina los derechos de cada persona. Algunos tratados internacionales firmados por nuestro país relacionados con la atención a la igualdad son: Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer,
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Pacto Internacional de Derechos Económicos. Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, entre otros. Como sabemos, al firmar estos tratados, el Estado mexicano se obliga a llevar a cabo acciones que permitan el ejercicio de los derechos de las personas bajo los principios de integralidad y progresividad. En correspondencia con su compromiso por el ejercicio de los derechos de sus habitantes, nuestro país cuenta con leyes derivadas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ejemplo, Ley General de Educación, Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, Ley General para la inclusión de las personas con discapacidad. Ahora que tenemos un poco más de conocimiento, podemos analizar situaciones cotidianas. Completen la tabla que se muestra a continuación. En la primera columna, describan 2 situaciones o casos escolares o de la comunidad en los que consideren se hayan presentado situaciones de desigualdad. Por ejemplo, si hay una o un estudiante indígena que no recibe clases en su lengua materna. Si en la colonia hay personas que discriminan a otras. En la segunda columna, escriban cuál sería su propuesta para evitar que esas situaciones se repitan. En la tercera columna, indaguen y escriban qué leyes servirían para proteger los derechos en esos casos. Para favorecer el ejercicio de los derechos en igualdad para todas las personas, es importante que desarrollemos una conducta respetuosa de las y los demás. Es fundamental cambiar nuestra actitud y valorar a todas las personas. Es un tiempo de aprendizaje y colaboración. La igualdad en las sociedades democráticas implica practicar la ética en el trato social, reconocer el respeto a los derechos civiles y políticos de todas y todos los ciudadanos sin importar su edad, sexo, religión o nivel socioeconómico. Recuerden que para promover una cultura democrática es importante mantener un trato igualitario, equitativo y respetuoso de la diversidad y el pluralismo. Es necesario también rechazar toda ideología que promueva sentimientos de superioridad de un grupo de personas por clase social o género sobre otro. Antes de concluir, es importante señalar que el ejercicio de la igualdad tiene implicaciones en la vida social, es decir, en la medida en que respetemos y hagamos respetar las libertades y derechos, en esa medida la sociedad podrá alcanzar un desarrollo humano pleno y no habrá ninguna forma de discriminación y violencia que afecte a las personas y que impida que sean libres, que se desarrollen plenamente, que sean productivas y felices. Les invito a revisar su libro de texto para ampliar la información y las reflexiones que hicimos a lo largo de la sesión con respecto a la igualdad y el marco internacional que habla sobre este derecho. Listo, terminamos. Pero aún nos queda mucho por descubrir. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.